a veces uno no logra como penetrar en las áreas del cerebro de los seres humanos donde uno quisiera que la gente no cambie de opinión, pero que entiendan. Sí, porque lo que le estamos preguntando a nuestros invitados y lo que acabamos de hablar con Félix, y es decir, realmente todo presidente se puede equivocar. Todo presidente puede que no le den los recursos para atender las necesidades. Pero el único presidente en la historia dominicana que entra y puede hacer lo que le dé la gana, puede equivocarse todo lo que le dé la gana. Y la situación en que Danilo le va a entregar el país, a pesar de que Danilo quizás le entregue el país en un 50% más de lo que pudo haberlo hecho, Bancoche, pueden hacer todos los líos que quieran los que no son complacidos, los que están pasando recibo. ¿Por qué? Porque solamente con el desempleo, tiene un elemento. Número dos, ¿cómo el gobierno puede rehacer una empresa y un comercio? Porque no es la industria. Por suerte, el país tiene el tema del campo medianamente resuelto, porque como no ha azotado los campos de arroz, de plátanos, de víveres, y todavía llegan a la capital, pero si usted se va a donde se gasta el dinero, donde se pagan los impuestos, usted va a encontrar un panorama desolador. Y no es que uno quiera ni poner las cosas peor, ni tampoco ser pesimista, pero ni justificar lo injustificable. Pero usted se imagina que cada organización que llevó este gobierno al poder, el PRM, 36% de la población que votó. Votó ahora y votó en el 16 igual. La sociedad civil, que se considera que como ellos fueron coordinadores de la oposición, unificaron la oposición, en efecto lo hicieron, pero pasaron el recibo. Y todavía tienen no solamente personal, sino programas que quieren que se lleven a cabo. Entonces, la Marcha Verde, que marcó un antes y un después, tiene un recibo. Tú y yo no sabemos quiénes son, pero alguien organizó eso. Los jóvenes que fueron a la plaza no hicieron nada, pero van a pasar un recibo. El presidente Hipólito Mejía, que hizo el PRM, lo hizo el PRM, y si se van a la genética, se inventó a Luis Abinader. Los aliados, 7, 8 partidos, en el que no es verdad que un hijo de Peña Gómez, 2 hijos de Peña Gómez, se van a quedar sin pasar recibo. El sector externo, 200, 300 mil dominicanos que se sumaron porque, y la mayoría sin interés, por suerte. El doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández tendrá que tener una reunión con el presidente Luis Abinader. Tú sabes que yo dividí mi partido. Tú sabes que todo lo que hablé fue pendejada, pero te dividí el partido. Tú sabes que tú ganaste ahí. Pero él no, pero ni siquiera dándole todos los votos, al contrario. No, pero no es el voto. Hubiera ganado. No es el voto, es el efecto de división. Además, yo te voy a decir una cosa, el 8 fue el 8. El 8 fue el 8. Y un 8 en ese punto, con los otros elementos, en un partido que los dos tenían la misma votación básica, es importante. Tú no tienes ningún sector que no fuera
de Gonzalo, él puede alegar hasta que gente Pero del PLD lo y la puso. encuesta que decía que ellos ganaban sin Leonel, eso también es otra cosa. Sí, pero eso fue al final, porque vieron que Leonel, porque hay gente que ve al día siguiente, nosotros somos los que a veces nada más vemos el día, pero Leonel se veía con un poder enorme y lo pusieron en su puesto. Espérate, nosotros ganamos sin ti. Pero no fue así totalmente. Entonces, cuando tú coges todo eso, el caso de Guido, al final, Guido Gómez se va del PRD, después de estar 4 años dándole funda a Miguel Vargas, me voy para el partido a darle funda a Gonzalo. ¿Qué quiere? Ojalá que lo que quiera hacer el PRD. Y ojalá el PRM quiera revivir el PRD. Y ojalá sea para la reunificación, porque uno está cansado de tanto partido. Yo creo que con 2 o 3 tenemos. Y esos PRDistas que al final, ¿tú te crees de verdad que esos 5 o 6 PRDistas que se fueron porque vieron las encuestas? No, esos se sientan. ¿Qué tú quieres? Entonces, todo eso, él puede ahora me decir, bueno, señores, aquí no hay nada, hagan lo que ustedes quieran. Esto está muy jodido. ¿Qué ustedes quieren? ¿Quieren tumbar el gobierno? Hasta un favor me hacen. La gente que dice también que si en enero no hay un sometido que se prepare también. Eso. Pero puede hacer otra cosa, el circo. Cógeme 10 PLDistas. Coge 10 PLDistas y llévalo a la justicia. Y mete una cámara en un tribunal todos los días con un infeliz entrando a la Procuraduría y saliendo. Y se acabó el problema. Y los PLDistas lo saben. Ahora, hay PLDistas que se curaron en salud y cotizaron, ¿verdad? Y tú verás gente que tú no te explicas por qué. Tú tienes el caso, mira. Y añada a los artistas. Ahí también, doctor. Yo no sé si tú te acuerdas de Simón Lizardo, NG, ¿cómo se llama ese muchacho? Jaibanjo NG Cortilla. Jaibanjo. Yo le tengo un video de eso por aquí. Félix Bautista. Esa gente, Hipólito lo trancó en el programa ese de vehículos. Y Leonel fue y lo puso a los 3 desde que ganó. Porque fue una injusticia. Hipólito tenía que coger al Leonelito. ¿Te acuerdas que le decía todos los días así? Sí. Leonelito. Entonces, hay que hacer notar que no hay que preocuparse, rehabilitar este país económicamente. Todavía no se han visto los efectos. Ahora con estos 45 días, que son 3 de 14 días o 3 de 15. Tú verás, y ojalá sobrevivamos porque se van yendo sectores. Por ejemplo, ¿a quién se le va a ocurrir poner publicidad? ¿A quién se le va a ocurrir poner publicidad? Si tiene que pagar la nómina. ¿Tú oyes? Entonces los medios que han estado presionados, porque los medios son de los ricos y porque los productores tienen que pagar. Yo le decía a Carlos anoche que una de las soluciones que puede buscar el gobierno para yo no digo bocina, porque bocina no éramos nosotros, ellos son patriotas, independientes y imparciales. Escogieron, ¿cuántas horas buenas tiene un canal? Tiene un canal de 6 de la mañana a 12 de la noche, 12 horas. 12 horas son 12 programas de 1 hora. El sábado de fin de semana, 12 programas. Para la gente que no tiene mucho que producir. Son 12 programas más. Y el domingo, 12 programas de 1 hora. Se pueden hacer, en vez de 36, 72 de media hora. Y lo mismo en radio, en La Voz de las Fuerzas Armadas, y las emisoras del canal, igual que en el canal 27 del Banco Central. Óyeme, se pueden entregar
alrededor de 100 y pico a los productores para que produzcan sus programas sin costo, en pago al trabajo realizado. A las veces que usted insultó a fulano. ¿Perdón? Sí, pero no es catarsis nada más de hablar por ahí, porque también ellos necesitan cierto apoyo económico también. Bueno, pero por lo menos no tienen gasto. Y después, cuando venga la publicidad oficial, se le da una boronita también. ¿Verdad que el 4... Pero tiene que venir una solución, ¿eh? No, yo lo que quisiera es ¿Tú te crees que van a el venir 4 el 4 recuperara su rating? Es lo que yo creo también. No, espera, ¿tú crees de verdad que van a dejar ahí al muchacho de San José de Ocoa y a Calventi con Rodríguez Marchena? Ojalá. Una programación preciosa, una de las mejores programaciones que se han hecho. Y el programa de Bichara, ese Camino Real, eso es historia pura. Camino Real no está en el 4. Camino Real se pagan los espacios en los otros sitios. Pero esa programación del 4, eso no se va a quedar ahí. Ahí va a venir Colombo, o va a venir alguien de patriota de eso, no sé, y tiene que hacer eso obligado, porque ¿dónde lo van a poner? Si van donde Corripio, hay que cantearse, ¿verdad? Hay una ley, hay un decreto de Hipólito que establecía que un 10% de la publicidad oficial tenía que ir al canal oficial. Un 10% de la inversión publicitaria estatal debía pasar por ahí, pero que nunca se cumplió. Y no usted menciona a Colombo. Tú no estás en la onda, ¿eh? No estás en la onda. No estoy hablando de que realmente eso es responsabilidad del Estado. Estoy hablando que es una forma de pagarle a esa gente y que se la banden por ahí. Mira, yo no tengo, porque después viene entonces las relaciones públicas, lo que tú nunca has querido. Tú nunca has visto a Carlos Alonso, jefe de prensa de Agricultura. No. Ni vas a hacer, porque a ti no te gusta. No te gusta, no es tu naturaleza. Porque no quieres que lo que tú digas aquí esté condicionado a eso. Tú tienes relaciones públicas, prensa y el sector diplomático. Porque tú le dices a una gente que si quiere ser cónsul en Dubái, tú dices, no, en Dubái se gasta mucho, pero hay 60 embajadas que son buenas y hay 40 consulados que son buenos. Y esas embajadas tienen otros niveles, por ejemplo, el primer secretario, esas personas ganan $5,000, ¿tú oyes? Sí. Un secretario de una embajada se le paga $5,000 si es dominicano. Entonces, esos consulados que tienen las renovaciones de los pasaportes son 40. Es decir, que esa es a menos que el gobierno decida que él va a ahorrar y dice, no, yo no voy a poner a nadie porque la cosa está muy mala. Bueno. ¿O tú te crees que esos empresarios que le dijeron, te vamos a apoyar, el gobierno va ahora a decirle, bueno, yo los quiero mucho, pero vengan a pagar? Bueno, oye, así es. Ayer vi en la nota, un abuso, que por qué Iván pagó 12 millones de ITEVI, que a quién le está lavando. Yo te voy a decir una cosa, quiere decir que para tú tener un medio tiene que ser pobre de solemnidad, pero porque pagó, no porque dejó de pagar, Pero cierto. Pagó delito debería ser dejar de pagar, pero... No, porque tiene que decir de dónde, a quién está lavando. Hasta el exceso. Aquí se penaliza hasta el exceso de sinceridad. Yo te voy a decir una cosa, a veces es imposible bregar con estas cosas, porque ahora está esa vaina, la letra de gente de esos que son menos, y se lo creen, y se mira, ya tenemos la persona. Sí, muy bien. Adelante. Tenemos a nosotros a licenciada Guadalupe Valdés. Guadalupe Valdés es embajadora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, para la FAO. Le damos la bienvenida a la licenciada Guadalupe Valdés. Buenos días, embajadora. Abra su micrófono y le escuchamos, sí, por favor. Muy buenos días,
Don Julio, muchísimas gracias por invitarme a Revista 110, a Síntesis, y poder compartir sobre la situación del hambre en América Latina y el Caribe y también en nuestro país. Bien, licenciada, nosotros quisiéramos, para que el público que nos ve tenga una noción de lo que es. Las Naciones Unidas es como si fuera un gobierno, tiene departamentos. La FAO es como el Ministerio de Agricultura. Mi pregunta es, los representantes aquí de los diferentes ACNUR, los derechos humanos, ¿tienen rango de embajadores y son diplomáticos frente al gobierno dominicano, o eso se maneja mediante otros tipos de mecanismos? Bueno, justamente la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene representantes que se acreditan frente a través de la Cancillería y que son designadas por las Naciones Unidas, en este caso por cada una de las agencias que componen el sistema. ¿Cuáles son las agencias del sistema de Naciones Unidas que están acreditadas en nuestro país? Está acreditada la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO. Su representante es en este momento el señor Rodrigo Castañeda, que justamente acaba de llegar a principios de julio. Está saliendo el representante que tuvimos en los últimos 4 años, el señor Carmelo Gallardo, que hizo un excelente trabajo y que esperamos que el próximo representante continúe con las acciones que se han estado llevando en el país en los últimos años. Pero está perdón, escúcheme, ¿Rodríguez Castañeda es a nivel mundial? No, es en la República Dominicana. Solamente aquí. A nivel mundial, la FAO tiene una dirección general que es elegida cada 4 años en la Asamblea General, en la Conferencia Ese Rodríguez Castañeda nos recuerda un nombre mexicano de uno que fue canciller en México. ¿Ese es? No, este es de origen chileno y estuvo en los últimos 8 años en Roma, acompañando primero al secretario general que terminó, al director general que terminó el año pasado, a José Graciano da Silva. Él es de origen chileno y viene... Si usted es embajadora, ¿qué rango tiene Rodríguez Castañeda? Él es representante, o sea, él es el que representa a la FAO en el país. En mi caso, como embajadora, es una función que designa el director general de la FAO, que es una función de buena voluntad, o sea, yo no soy funcionaria de la FAO, mi función es divulgar un mensaje de lucha contra el hambre a favor de lograr que se pueda erradicar el hambre, que se tomen políticas públicas en ese sentido, y nuestro mensaje va, en mi caso, para América Latina y el Caribe, porque esa fue la dimensión de cuando me nombraron embajadora para América Latina y el Caribe, y de manera especial para el tema hambre cero. Hay otros embajadores, por ejemplo, la reina Leticia de España es embajadora para el tema de nutrición, que fue nombrada también hace varios años. Hay, por ejemplo, deportistas como Carl Lewis, que también es embajador de buena voluntad. Bien, licenciada, tengo la percepción de que esa misión que está aquí de la ONU en el área de la FAO es una misión que tiene personal y tiene funciones y debe hacer cosas y cuesta. Es decir, ¿esa función es para acá o usted tiene ascendencia en otro país del Caribe? No, mi ámbito son los 33 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no tengo personal, no tengo recursos tampoco, sino que lo hacemos de buena voluntad.
hemos formado un grupo de voluntarios, de jóvenes que los hemos invitado a través de las redes sociales. Hemos utilizado las redes como un mecanismo de divulgación, de motivación. Y debo decir que el año pasado hicimos una convocatoria para unos cursos de comunicación vinculados para que jóvenes pudieran asumir ese liderazgo, ese protagonismo en la lucha contra el hambre, y se presentaron 115 jóvenes, de los cuales la mayoría se han quedado como voluntarios también para llevar este mensaje y trabajar en sus comunidades en acciones de formación, de capacitación, para que juntos logremos erradicar el hambre. Así como la reina Leticia tiene su función en la ONU sin ninguna remuneración, ¿esa es la situación de Guadalupe Valdés aquí? Es la misma desde el año 2016 y lo he hecho de manera con un compromiso ético en la lucha contra el hambre. Yo no recibo ningún centavo de parte de la FAO por asumir esta función de buena voluntad. Más aún, señor Jacín, no puedo asumir ninguna acción, por ejemplo, de ser consultora para los temas en los cuales yo manejo de seguridad alimentaria y nutricional. Ni siquiera soporte para determinado programa, Guadalupe. ¿Algún soporte para determinado programa? Soporte, bueno, en el año 2017 sí realizamos una acción de impulsar los diálogos hambre cero. Y esto se hizo a través de un mecanismo que tiene la FAO de firmar una carta compromiso, pero para realizar, por ejemplo, una página web, para impulsar temas en las redes sociales, para formar esos jóvenes. Eso fue muy importante el año pasado, porque dimos estos cursos de comunicación a través de la profesora Ana Bélgica Guichardo. Debo decir que fue un compromiso que asumieron el Ministerio de la Juventud y la FAO. Sin embargo, quien finalmente asumió, por ejemplo, pagar los honorarios de la profesora Bélgica Guichardo fue la FAO. Para ese tipo de actividades, sí, la FAO destina recursos para que se pueda divulgar este mensaje. Bien, esas gestiones que hace la FAO tiene que hacerla con organismos locales. Y cuando se sabe que la ONU, a quien más asiste, de quien más se preocupa, son de los sectores más vulnerables, así, a la gente que come y que tiene bienes, no tiene por qué luchar por ellos, sino para los sectores vulnerables que tienen hambre, una cantidad posiblemente de 2.000 millones de personas de las 7.000 que hay en el mundo, que tienen necesidades de alimentación. Para ello hay que luchar para que los gobiernos produzcan o planes de alimentación o productos suficientes para que lleguen a esa gente. ¿Cuál es el organismo en que la FAO local tiene mayor contacto? ¿Es agricultura o es el gobierno que funciona con planes sociales? ¿Cuál de las dos cosas, Guadalupe? En este momento hay un enfoque distinto. En años anteriores, la contraparte de la FAO en los países eran justamente los ministerios de agricultura en el marco del Poder Ejecutivo. Sin embargo, al tener un enfoque de garantizar la lucha contra el hambre, requiere el compromiso, la actuación de diferentes instancias en los países. Esa cooperación se realiza con los gobiernos a través del Poder Ejecutivo y se trata de avanzar en generar institucionalidad en ese sentido, de fortalecer procesos de coordinación interinstitucional, porque, por ejemplo, a nivel del Poder Ejecutivo son muy importantes los ministerios de Agricultura, porque son los que llevan el control de la producción de alimentos. Sin embargo, hay que trabajar con los ministerios de Educación por el tema de la alimentación escolar
que es fundamental hoy día para garantizar el derecho a la alimentación y a la educación de los niños y las niñas, pero hay que trabajar con compras públicas para que las compras públicas a los pequeños agricultores puedan realizarse sin violar la ley, pero flexibilizando, y que en lugar de traer grandes cantidades de alimentos, se le pueda comprar a nuestros pequeños productores la leche, los alimentos de la alimentación escolar. Pero hay que trabajar también con los ministerios de Hacienda para que en el presupuesto general del Estado haya recursos para las políticas públicas que se deben impulsar en la línea de erradicar el hambre. Y tiene que haber, por ejemplo, acciones con los ministerios de trabajo, con el tema de las políticas salariales, porque hoy día no solo es importante que se produzcan los alimentos, sino que haya acceso a estos alimentos, y el acceso se hace cuando las personas tienen ingresos para poder obtener esos alimentos, pero estos alimentos tienen que ser de calidad, y ahí los ministerios de salud son fundamentales, porque hoy día no solo hablamos de seguridad alimentaria, sino también de nutrición. Uno de los grandes problemas que tiene la humanidad hoy día es que no nos estamos alimentando de manera saludable, y hay que tener la nutrición requerida para el desarrollo de nuestros niños y niñas. ¿Cómo se ve? Es un enfoque integral que hay que tener a nivel de los poderes ejecutivos. Sin embargo, es fundamental también la coordinación, y por eso en los últimos años la FAO en América Latina y en África y en Europa ha impulsado acciones con los congresos, con las asambleas legislativas, para producir los marcos legales que son fundamentales para generar esa visión de Estado. Por ejemplo, en las constituciones de la República, que se coloque el derecho a la alimentación, el tema de la seguridad alimentaria y nutricional. En el caso de la República Dominicana, se estableció en el año 2010, en el artículo 54, pero también la FAO trabaja con las universidades y ha impulsado en América Latina y el Caribe el Observatorio por el Derecho a la Alimentación, que es fundamental, sobre todo para realizar acciones de investigación, de monitoreo, de evaluación, de cuál es el impacto que tienen las políticas públicas que impulsan los gobiernos. Entonces, esa acción coordinada es fundamental. Y también la FAO promueve y trabaja con el sector privado, porque el sector privado tiene una responsabilidad, y yo diría que en este momento de pandemia es mucho mayor esa responsabilidad, porque hay que generar modelos de producción que permitan realmente garantizar la población a esas grandes mayorías a nivel global, pero que además la producción sea realizada con estándares que garanticen la vida humana, y sobre todo que garanticen una vida sana para las personas. No se puede producir alimentos con productos tóxicos, agroquímicos, que son nocivos para el desarrollo de las personas. Entonces, esa visión es fundamental, y por eso hoy día la FAO trabaja con los diferentes sectores, y incluyendo las organizaciones sociales de la sociedad civil, de productores y productoras del campo, las mujeres en el área rural, porque el planteamiento de la FAO es que hay que trabajar juntos para lograr erradicar el hambre. El planteamiento inicial era que esto fuera posible al 2030. Sin embargo, el hecho de la pandemia del COVID-19 está planteándonos fuertes desafíos, en el sentido de que los gobiernos y estos sectores tienen que trabajar juntos para evitar que la crisis de salud que tenemos hoy día a nivel global se nos convierta en una crisis alimentaria que puede traer graves consecuencias para la sobrevivencia de la humanidad en el planeta. Bien, Guadalupe, el alimento, comida, tiene que ver mucho con hambre, sobre todo en el área que trabajan los organismos internacionales. Y el incentivo que tienen que ofrecer los gobiernos a los sectores privados para que produzcan
alimentos es una función esencial de todos los gobiernos en todas partes del mundo. Igual que tratar de cubrir a esos sectores que no logran alcanzar un nivel económico para poder adquirir alimentos. Y como tú dices, es una amenaza para la paz, porque el alimento puede producir cualquier tipo de acción. La pregunta es, en el área, es decir, ustedes trabajan en República Dominicana, pero estamos dentro del Caribe. Y si estamos dentro del Caribe, somos vecinos de Haití. Cuando se evalúa una situación de alimentación, se evalúa también los orígenes de esas escaseces o de esas abundancias. Por ejemplo, en el caso de Haití y de República Dominicana, ustedes tienen bien evaluado el tema del compartimiento de la isla y cómo uno de los dos produce más que otro y como en el otro produce más hambre que el otro. ¿Eso está bien presente allá? Sí, se hacen estudios de investigación y de análisis, no solamente de nuestros dos países, sino de cada uno de los países. Hay una visión regional, por ejemplo, hay una visión global también, porque el tema de la alimentación tiene que ver mucho con lo que son las políticas que se toman a nivel global en un momento determinado. En el caso de América Latina y el Caribe hay que analizar cada país, pero también ver cuáles son las líneas de cooperación que pudieran darse entre los diferentes países. Y por eso hay una política que se impulsa, que es la cooperación sur-sur. En el caso de República Dominicana y Haití, obviamente que son realidades distintas a nivel cultural, como estados, son dos estados distintos culturalmente en términos de costumbres, de idioma, y por eso, pero también de sus propias realidades a nivel de la producción de alimentos. Por ejemplo, en el caso de Haití, tenemos que sus datos antes de la pandemia, me estoy refiriendo al año 2018, indicaban que tenía ya una inseguridad alimentaria que tocaba prácticamente al 50% de su población. O sea, casi 4.700.000 personas de haitianos estaban en inseguridad alimentaria. Y por eso, desde la FAO se impulsaron varias acciones de que la cooperación internacional tenía que trabajar para erradicar, para ir eliminando de manera sostenible y gradual esa situación en Haití, que tiene que ver con la producción de alimentos, pero esa ayuda se refleja en donaciones, en asesorías, o por ejemplo, en el caso dominicano, que no está esperando que la FAO le haga una donación al presupuesto, puede ser asesoría en mejorar su producción. Son casos distintos, don Julio, porque, por ejemplo, República Dominicana ha ido disminuyendo la situación de hambre, aun y cuando en el año 2018-2019 aún los datos indicaban que teníamos casi 1.300.000 personas en situación de hambre y disminuyó en el último año a 900.000 personas en situación de subalimentación. Pero República Dominicana, por ejemplo, cuando yo fui diputada nacional al Congreso, logramos que se aprobara un marco legal en soberanía, seguridad alimentaria y nutricional que va a tener un impacto importante porque tiene un enfoque de derechos, pero que además aborda de manera integral el tema de la institucionalidad para garantizar esa seguridad alimentaria y nutricional, porque además establecía que había que formular un plan nacional en seguridad alimentaria y nutricional que fue hecho el año de 2019 desde el Ministerio de la Presidencia de la República, que es la instancia que preside el CONASAN. En nuestro país se estableció por esta ley el Consejo Nacional de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es un consejo que reúne a prácticamente 13 ministerios
a la Federación Dominicana de Municipios, al sector privado, a la sociedad civil, que es donde se plantea que se analicen las políticas que hay que impulsar, las inversiones que hay que realizar para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y hacerlo con un enfoque de coordinación interinstitucional. Esto, por ejemplo, no existe en Haití y por eso la cooperación en Haití tiene que ser para fortalecer su institucionalidad, para que ellos puedan ir avanzando en eso. Debo decir que en el año 2015 yo fui al Congreso de Haití, a su asamblea, para contarles cuál era la experiencia que nosotros habíamos tenido en la República Dominicana y cómo habíamos avanzado en institucionalidad y que eso es fundamental para garantizar que haya políticas públicas. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos en una transición de gobierno, de administración de gobierno. Próximo 16 de agosto se debe instalar el nuevo presidente electo de la República, habrá un nuevo gabinete, hay cambios en el Congreso a nivel del Senado, de la Cámara de Diputados, sin embargo, tiene que haber continuidad de políticas de Estado. ¿Y quién da esa continuidad? Ese marco legal. Ese marco legal porque ese plan que se elaboró no es un plan que corresponde, por ejemplo, a la administración que termina en este momento. Es un plan que fue formulado para 4 años, 2019-2023, y hay que darle continuidad con las políticas públicas que se requieran a partir de este momento, que incluso hay que readecuarlo porque hay que tomar en cuenta los graves efectos que está teniendo la pandemia del COVID-19 para los sistemas agroalimentarios en nuestro país. Entonces, la realidad de Haití y la realidad de República Dominicana son distintas y por eso la orientación de la cooperación también es distinta. En el caso de Haití se necesita mucho de acciones de institucionalidad, pero también para la sobrevivencia. Por ejemplo, hay proyectos en Haití que tienen que ver con el tema de la desforestación, que es un grave problema para el tema de la producción de alimentos. Pero esto tiene que ver con sus prácticas de agricultura, tiene que ver con sus costumbres, y la FAO tiene que apoyar en ese sentido. Hay proyectos binacionales también en ese sentido para, por ejemplo, el tema de la inocuidad de los alimentos, porque debo decir que el comercio de la República Dominicana en gran medida depende de lo que exporta hacia Haití. Entonces, Haití es un mercado muy importante para la República Dominicana y por eso hay que tener acciones hacia la inocuidad de los alimentos de lado y lado. Bien, Guadalupe, yo quisiera dejar 5 minutos para que tú le dejes al pueblo, al país o a los televidentes una aclaración. Normalmente nosotros tenemos hábitos y costumbres de llegar a conclusiones que no son las correctas. Por ejemplo, pensamos que las Naciones Unidas es un organismo financiero y no es así. Nosotros somos miembros de las Naciones Unidas y para nosotros asumir un programa de las Naciones Unidas no tenemos que llevarlo al Congreso porque somos parte del cuerpo de países que pertenecemos como Naciones Unidas. También se piensa que es un organismo de presión a los gobiernos en las diferentes áreas, de presión para que cumplan derechos humanos, que cumplan inmigraciones, que cumplan alimentación y que cumplan otro tipo de deberes que les toca a los gobiernos. También algunos se van más lejos y piensan que es un organismo financiero. El Fondo Monetario o el Banco es una parte de las Naciones Unidas. Pero otros todavía, vuelvo y te digo, se van todavía más lejos y piensan que los organismos de alimentación lo que hacen es prácticamente mantener la producción nacional que no abandone el mercado haitiano, porque es un país que tiene un déficit grande y tenemos que estar presionando constantemente para que nuestros empresarios y comerciantes
dejen de ver a Haití como un contrabando, sino como un país más pobre que necesita de nuestra alimentación. Aclara un poco eso, cómo tú quieres que veamos las Naciones Unidas y la FAO aquí en el país. Bueno, en primer lugar, son diferentes mecanismos. Por ejemplo, las Naciones Unidas es una instancia que fue formada después prácticamente de la Segunda Guerra Mundial y que justamente las diferentes hay, por ejemplo, está la FAO para el tema de la alimentación y la agricultura, está UNICEF que trabaja con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, está la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, está ACNUR, que trabaja con el tema de los refugiados. Está la que trabaja con los migrantes, está el propio programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, incluso en nuestro país tenemos un representante del sistema de las Naciones Unidas y tenemos un coordinador del sistema de las Naciones Unidas y después cada organismo tiene su propio representante. Ahora bien, estos organismos trabajan fundamentalmente en asistencias técnicas a los países, no en financiamiento, no en donaciones. Asisten técnicamente a los países para fortalecer justamente la institucionalidad, para formular marcos legales que se hacen a nivel global, que se adoptan en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas y también de cada uno de estos organismos. Y entonces se da asistencia técnica y esta asistencia técnica puede implicar, por ejemplo, acciones para, sobre todo, trabajar con los diferentes sectores y muchas veces con los sectores en situación de vulnerabilidad o de riesgo. Otra situación muy distinta es, por ejemplo, el caso de la banca multilateral, donde está, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Europeo al Desarrollo, que son organismos sí, de financiamiento hacia los países. Por ejemplo, hace poco, ahora con respecto a la pandemia, el Banco Mundial erogó un préstamo de 150 millones de dólares. Eso sí tiene que ir al Congreso, porque el Poder Ejecutivo no puede aprobar, no puede decidir lo que son la política de endeudamiento. Y cuando se establece un préstamo, en la Constitución de la República nuestra establece que eso tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Entonces, el funcionamiento del BID y del Banco Mundial es muy distinto al del sistema de las Naciones Unidas. Y el otro mecanismo que se tiene es el del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver más con las políticas monetarias de los países. Por ejemplo, cuando un país no tiene capacidad para pagar la deuda, el Fondo Monetario puede apoyar a ese país con préstamos, con acciones para que ese país pueda salir adelante, y es incluso lo que está ocurriendo en este momento a nivel global, no solamente de la República Dominicana. Por ejemplo, ¿sí? Sí, es que estamos un poquito cortos de tiempo. Esto amerita que nosotros volvamos a vernos en otra ocasión, señora Valdés. Entonces, nos ha gustado bastante tenerlas acá con nosotros, pero como dicen, el tiempo es un dictador. Embajador especial de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, gracias por estar con nosotros. Habrá nuevas ocasiones, le lo aseguramos. A usted que nos ve, le pedimos por favor que si les gustó el programa puede volver a verlo en nuestro canal de YouTube, Revista 110, o en las repeticiones esta noche en Coral y Carivisión.